Muchas gracias, mi hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en esta mañana reunidos. Y me gustaría que Paula pueda proyectar una imagen que vamos a ver a continuación. No sé si logran identificar al deportista que está en la pantalla. Durante el año pasado, Yasmani Acosta es un deportista cubano donde llegó a nuestro país comenzando a fraguar un estilo de vida distinto que solía ser en Cuba. Comenzó con una gran preparación y la disciplina de este hombre cubano es la lucha grecorromana. Comenzó a tener disciplina y después paralelamente tenía sustitutos, trabajando incluso de guardia de discoteca. Hasta que finalmente su perseverancia logró ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, representando a nuestro país, y tiempo posterior el Estado chileno le entregó la nacionalidad por gracia a Yasmani Acosta. Por eso ven en la pantalla a este deportista cubano teniendo la bandera chilena por gracia. Y de la misma manera, la Biblia nos dice que los creyentes hemos recibido una nueva ciudadanía, que no es terrenal, sino es espiritual. Dios nos tomó cuando no éramos pueblo y nos hizo parte de su pueblo. Y eso en esta mañana nos lleva a plantearnos unas preguntas que son inevitablemente que nos pasa en la cabeza. Si Dios por gracia nos da una identidad y nos hizo parte de un pueblo nuevo, ¿cómo debemos vivir ahora como ese pueblo que Dios formó? Más aún, ¿cómo resistimos y perseveramos como ciudadanos del pueblo de Dios en medio de un mundo que no comparte nuestra identidad? Ahí resaltan dos preguntas. Y eso nos lleva al título del sermón de hoy día, que es Pueblo Nuevo, resistir y permanecer. Y la lectura de esta mañana en el sermón está en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo pueden buscar en sus Biblias. Una de las cartas que el apóstol Pedro escribió cuando nuestro pastor Marco hizo una brillante exposición de lo que va a pasar, de un pescador que estaba en la caleta de las zonas costeras de Israel. Después llegó a ser el pionero en plantación de iglesia y escribe cartas a diferentes iglesias que estaban en sus comunidades de fe. Y está la proyección que está en nuestras espaldas, que dice así: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra del Señor. La carta, para tener un poco en contexto, fue escrita desde Roma. Antiguamente los cristianos primitivos le llamaban la Babilonia a Roma. Allí estaba todo el poder religioso, el poder político, el poder social, y mandaba hacia abajo y chorreaba y permeaba también a las comunidades. Alrededor, fíjense que del año 60 o al año 65 era como la franja de tiempo de año después de Cristo, o sea, nuestra era, y durante el reinado del César, de Nerón, en una época de incremento de hostilidad social en contra de los cristianos. En ese tiempo, los destinatarios de esas cartas
eran dispersos cristianos de diferentes partes de la región del Asia Menor. El Ponto, Capadocia, Bitinia, Asia, y eran escritos, como dice en el primer versículo, cuando Pablo saluda como apóstol de Cristo, fíjense que dice para los elegidos, para los extraños, y quiero tomar un concepto que dice también, los expatriados. ¿Han escuchado ese concepto en algún momento? Un expatriado, un chileno que está fuera del país, un expatriado. Señalando eso su alineación en el contexto romano y social pagano. Entonces en ese tiempo los cristianos fueron perseguidos porque no adoraban al César, no le rendía pleitesía ni tampoco culto como la demás ciudadanía romana en ese tiempo hacían al César. Y por eso había una persecución en contra de estos grupos y eran expulsados del territorio judío y eran repartidos en diferentes regiones. Y es por eso que Pedro les saluda a estos grupos cristianos como expatriados. Y de esta palabra, expatriados, viene del origen griego patera, que significa patria. Y esta palabra está asociada a familia. Patria, familia, que es un grupo humano que se relaciona con lazos sanguíneos, que tienen un grupo familiar, tiene un sentido étnico en común, y eso se deriva en clanes, tribus y también en nación. Unidos, cohesionados y con sentido compartido. Y para dar mayor luz sobre este versículo, vamos a ver el entorno de estos expatriados. Había un dominio de imperio romano muy predominante, una estructura política donde era una persecución en contra de los cristianos. Era una minoría sospechosa también. Su negativa en participar de prácticas religiosas cívicas los hacía sospechosos y los aislaban socialmente a estos cristianos. En ese tiempo quien ganaba mayor territorio eran los romanos y a los cristianos eran aislados socialmente. Y los cristianos obviamente sufrían de sufrimiento y discriminación local por parte de estos grupos romanos. Eran aislados. Y por ende, estas pequeñas comunidades de fe, Pedro los denomina de esta manera quienes quisieron salir de su patria, familia como expatriados. Teniendo todos los antecedentes, hermanos, cuando Pedro saluda a los cristianos que están en estas pequeñas regiones de Asia, que los llama expatriados, donde el César le quita el sentido de familia, donde ya no hacen vida familiar dentro de un territorio, sino eran expulsados. Aquí es donde Dios, en la figura de Jesucristo, toma a estos expatriados y los convierte en familia. Los transforma en una familia porque tienen un origen en común, comparten una historia en común, valores en común y un sentido de pertenencia en común. Y allí es donde Dios constituye un pueblo nuevo. Dios constituye su pueblo. Con todas estas personas que eran rechazadas, con todas estas personas que eran miradas en menos, Dios toma a estas personas imperfectas y constituye su pueblo. Dios constituye un pueblo santo. En esta mañana vamos a desglosar 4 verdades donde se definen al pueblo nuevo de Dios. Primero, reciben una identidad recibida. Ellos no lo logran por sus propios medios, sino Dios le da esta identidad. Como dice en el versículo que Pablo proyectó, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Eso no nos hace a nosotros que tengamos un sentido en que nosotros mismos, con nuestros esfuerzos, podamos tener esta identidad. Dios da esta identidad a los creyentes. Dios otorga esta identidad a su pueblo nuevo. Dios es el que hace identidad a este grupo. Dios toma a estas personas, a los creyentes, y les da una identidad. La ciudadanía espiritual no se hereda por sangre, ni tampoco se compra ni se conquista. Tenemos que hacer algo nosotros para poder pertenecer a este pueblo de Dios. Dios es el sujeto activo. Él escoge, Él llama y Él adquiere.
A todos nosotros en esta mañana Dios nos llamó para formar parte de su pueblo. A las hermanas como Montserrat y como Rodrigo, ellos no tienen que hacer absolutamente nada. Dios los llamó para formar este pueblo nuevo. Así como el deportista cubano no nació en Chile, pero recibió una nacionalidad por gracia. El creyente no nace dentro del reino, ninguno de nosotros nacimos dentro del reino, sino fuimos incorporados por una gracia soberana. Y eso nosotros tenemos que sentirnos dichosos, que ya recibimos esa identidad de pueblo por gracia. Y fíjense que la segunda ítem en cuanto a las razones de que nosotros somos pueblos de Dios es que esa es una identidad espiritual en medio del rechazo. En medio del rechazo que recibían los hermanos cristianos del primer siglo, Dios les da una dignidad espiritual. Como decía el pastor, Pedro fue un pescador, Mateo fue un recaudador de impuestos. Y así, con la historia de la iglesia, Dios va reclutando a gente imperfecta o gente que no son de la élite religiosa, pero por mera gracia Dios los llama para formar parte de su pueblo. Real sacerdocio, nación santa, escribe Pedro, a estas iglesias expatriadas que tenían sin sentido familiar. Y Dios los llama para formar parte del pueblo. Aunque el mundo los desprecie, Dios los llama reales y santos. Nosotros quizás no tenemos un apellido tan rimbombante o no pertenecemos a un estatus social dentro de Valdivia, pero Dios te llama santo y Dios te llama real. Por gracia. La identidad celestial supera cualquier rechazo terrenal. Nosotros tenemos historias de rechazo en el colegio, rechazo en la universidad y en el trabajo. Pero aquí Dios es grande y nos recibe sin tener obstáculos, por mera gracia. La gracia no solo cambia el estatus, sino transforma la identidad. Amén. Cuando se sumerjan las aguas, nuestros hermanos, y con el paso del tiempo vayan entendiendo el caminar de Dios, van a entender que su identidad va a ser transformada. Aleluya. Van a seguir siguiendo los mismos hermanas y hermanos, pero la identidad y la personalidad cambia. Porque Jesucristo es el que cambia y el que hace que la persona pueda estar allí. Y es por eso que este linaje implica una nueva pertenencia, nuevos valores y una nueva lealtad. Los hermanos cristianos primitivos ya no le rendían lealtad a Nerón. Tenían valores distintos a los romanos y sentían sentido de pertenencia. Una nueva identidad, una nueva sentido de pertenencia, una nueva lealtad. En esta mañana por eso nos congregamos, aunque sea un recinto donde hay recreación, pero como decía el pastor en la mañana, somos iglesia. Y aquí está la comunión de Cristo por mera gracia. Así como el deportista cubano que representa al país, habla en el nombre del país y compite por Chile, y cuando gana medalla de oro abraza una bandera chilena y no la cubana, es porque el creyente representa el reino en un mundo que no es su patria final. Cuando Otoniel fue a Argentina, yo le di unos dólares y le dije, hijo, tú vas en representación del país. Sí, hijo, vas a hacer representación y todo lo que tú hagas vas a hacerlo en el nombre del país. Y el país que está afuera tiene otras reglas, compórtate como un chileno. La ciudadanía es por gracia. Este hombre compite en el nombre del país siendo nacimiento cubano y nosotros somos parte de este pueblo nuevo, una nueva identidad, una nueva pertenencia y una nueva lealtad. Y este pueblo de Dios que nos constituye en esta mañana tiene un sentido también misionero. En el texto de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, para que anuncies. ¿Qué debemos de anunciar nosotros como un pueblo nuevo? ¿Qué mensaje tenemos que compartir afuera como pueblo nuevo? El pueblo nuevo no existe para sí mismo, sino para proclamar la obra salvadora de Dios. La ciudadanía por gracia no es solo un prestigio, es misión. El pueblo nuevo no existe para sí mismo como un pueblo visible, un testimonio vivo y una comunidad que proclama. Cuando Rodrigo y Montserrat entiendan que este pueblo nuevo es constituido por Dios,
es porque es un pueblo visible, tiene que mostrarse en la comunidad de afuera. Somos diferentes del resto de las comunidades barriales. Tenemos un sentido vivo, que es Cristo. Tenemos también un testimonio vivo. Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Estamos en esta patria, sí, nos gusta celebrar fiestas patrias, bandera, empanadas, asado, tu vinito tinto, ¿por qué no? Pero tenemos un testimonio vivo diferente al resto de las comunidades de afuera. Y una comunidad que proclama. Las comunidades generalmente, las organizaciones sociales de base, se satisfacen a ellos mismos cuando obtienen beneficios estatales. En cambio, las comunidades de fe, que somos iglesia evangélica, tenemos una comunidad que proclama, que dice y comunica las bondades de Dios. Así como el deportista cubano honra la nacionalidad recibida compitiendo, esa es la manera de que él honra su nacionalidad, compitiendo y ganando medallas, el pueblo de Dios honra la gracia recibida proclamando y viviendo el Evangelio. Cuarto, un pasado transformador. Cuando este pueblo de Dios comienza a ver ese pasado transformador, antes no éramos pueblo, sin duda. Cada uno de nosotros estábamos en diferentes paradas. Ahora somos pueblo. Antes estábamos en tinieblas, en pecado, pero ahora andamos en luz. Ser pueblo nuevo significa resistir la presión del mundo y perseverar en la identidad que Dios otorgó. Seguramente nuestros hermanos al bautismo tienen que resistir la presión del mundo. Viene un periodo escolar, viene una nueva malla curricular y ellos tienen que hacerle resistencia de acuerdo a los valores del reino frente a lo que le pueden introducir estas comunidades educacionales y perseverar en la identidad que Cristo les entrega, porque tiene una nueva identidad. Por eso es un pueblo nuevo, es un pueblo que tiene sentido de pertenencia y Cristo lo otorga. La verdad central para nosotros es muy clara. Dios está formando por gracia un pueblo nuevo. Por gracia. Nosotros no lo merecíamos constituirnos como pueblo, pero sí Dios lo da por gracia, con una nueva identidad espiritual, un nuevo propósito misionero, un llamado a resistir y perseverar como ciudadanos de su reino. No somos creyentes aislados, somos un pueblo construido por Dios. Como dije en el sermón pasado, cada uno de nosotros nos vivimos un compartimiento distinto. No puedo ser indiferente cuando veo una familia que está en duelo. No puedo ser distinto ante un hermano que está en una situación de aflicción. Vivo mi vida, voy a la iglesia, pago mi ofrenda y alabo a Dios, mientras que el resto no importa. No, somos un pueblo. Lo que le pasa al hermano, tenemos que dolernos. Si el hermano está bien, nosotros tenemos que alegrarnos porque somos una identidad comunal. Y eso incluye también a quien hoy se preparan para el bautismo. Rodrigo Alonso, Montserrat, pastoralmente les comento, no entran solo a una ceremonia, pero entran a una nueva identidad espiritual, a un nuevo pueblo. Dios en esta mañana se alegra que ustedes se van a incorporar por gracia a este rebaño, a esta gran comunidad. Hay que derribar el orgullo religioso. Nadie merece pertenecer al pueblo de Dios. Ni yo mismo me merezco merecedor, pero lo recibo esta invitación por gratitud y una humildad. Somos ciudadanos del reino por adopción, no por mérito. Por eso que la cultura hoy en día intenta de mermar nuestra creencia diciendo que no necesitamos de ir a la iglesia. Y puedes creer sin pertenecer a una iglesia. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado durante los años anteriores? Yo me aíslo, yo escucho la predicación por YouTube, por Spotify, y total yo elijo qué pastor nomás son los mensajes. ¿Cierto? Pero la palabra confronta esa idea. No existe cristianismo sin pueblo. No existe la fe sin pertenencia y no existe identidad nueva sin comunidad nueva. Tal vez algunos quieren la bendición de Dios, pero sin el compromiso con el pueblo. Pucha, qué fácil, ¿no? Tenemos que tener el compromiso de ser parte de este pueblo de Dios. Pero Dios no salva individuos sueltos, para nada. Dios forma un pueblo. Y en la Biblia está tapizado de ejemplos donde Dios no salva a los individuos sueltos que andan como llaneros solitarios. Tienen que tener cobertura de este pueblo de Dios.
Por eso el Espíritu Santo les entrega este texto, ¿para qué? Para que reconozcamos que somos hechos pueblos por gracia. Si usted está sentado en este lugar en esta mañana es por gracia. Tal vez arrastrada por una invitación de un familiar, pero por gracia. Porque muchas veces nos reunimos en diferentes contextos, ya sea escolar, por reunión de padre apoderado, por algún proyecto social de la municipalidad, etc. Pero ahí se va, y ahí se va. Esto tiene sentido de permanencia. Los que tienen sentido de trascendencia, los que están en el más allá, el Señor nos pone en esta hora en un marco normativo de que Él da la vida eterna, pero Él tiene que constituir un pueblo en un territorio determinado. Por eso tenemos que asumir nuestra nueva identidad comunitaria. Por eso tenemos nosotros que poder empujar juntos el carrito del Evangelio a través de la iglesia, de la iniciativa de gracia. En marzo, muchos de ustedes saben que vamos a formar las reuniones en casa, los grupos comunidades misioneros, para poder aprender de los sermones del domingo. Las instancias también de los conversatorios, que el año pasado, gracias a Dios, fueron de mucha bendición para nosotros, aprendimos mucho. Tenemos que resistir también la presión del mundo que nos quiere aislar. Hermanos, ya la pandemia se fue, ya no se excusa reunirnos por Zoom. Por eso que las iglesias están abiertas para que puedan volver las iglesias, los hermanos, a comulgar, practicar Santa Cena. Eso es escritural. La iglesia parte en Pentecostés, como decía el pastor en el mensaje, con la predicación de la conversión de más de 3.000 personas, pero fueron todos en compartir. Y hay que perseverar también como parte visible del pueblo de Dios, especialmente avanzar hacia el bautismo. Tenemos nosotros que apoyar a nuestros hermanos, a Montserrat, a Rodrigo. Claro, después del bautismo no les van a garantizar que van a haber momentos de aflicción o momentos de desesperanza. Claro que no, ni siquiera los que estamos acá adelante. Pero entre todos como comunidad apoyarnos, nosotros como comunidad poderlos orar por ellos, poder decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué dolor estás pasando? ¿Qué alegría te podemos empatizar contigo? Somos comunidad, somos un pueblo. Por eso es que es importante estas instancias. Y a nuestros hermanos poderlos animar. Está bien. Yo me bauticé a los 17 años. Ellos a más temprana edad. Con mayor razón hay que estimular a nuestros hermanos jóvenes. Y hoy el Señor nos llama con claridad. Abraza tu identidad como parte del pueblo de Dios. Deja de vivir la fe en soledad. Reúnete con tu comunidad. Abraza tu identidad. Tienes una identidad distinta, distinto al mundo, distintos valores. Es una identidad que merece observar. Comprométete con la comunidad que Dios está edificando. Participa, tu opinión es importante, tu presencia es valiosa. Resiste también la presión de volver a las tinieblas. Resiste. Las modas son pasajeras, llegan y entran. Lo que es eterno es lo que está en la palabra del Señor. Claro. Resiste también esa presión y tienes que mantenerte en la luz en la que fuiste llamados. En la luz tú puedes caminar. En las tinieblas te vas a tropezar. Error tras error. Error tras error. Porque no hay nada bueno allí. Pero un pequeño destello de luz ilumina todo el cuarto de tinieblas. Esa no es Cristo. En medio de confusión, Cristo la respuesta es el esclarecimiento. Porque primeramente, el terremoto cuando fue el 27F fue para todos parejos. Pero Dios se preocupa de su pueblo. Por inercia Dios se preocupa de su pueblo. Y a ustedes, candidatos al bautizo, Montserrat y Rodrigo, entren con gozo a este pueblo nuevo. Rodrigo, Montse, entra a este pueblo nuevo con gozo. No con aflicción, con gozo. Temas van a pasar, claro que sí. Pero aquí hay una comunidad que los va a abrazar. No miren atrás. Permanezcan firmes y vivan como ciudadanos del reino de Dios. Montse, vive como ciudadana del pueblo de Dios. Responde con una sonrisa. Nanay. Finalmente, hermanos, volvamos a la historia inicial. Un hombre sin ciudadanía que caminó desde Centroamérica a América del Sur. Recibió la nación por gracia, compitiendo en el nombre del país. Y comenzó a vivir representando ese pueblo nuevo. Y la pregunta era, ¿cómo debemos vivir ahora como pueblo que Dios formó? ¿Cuál es nuestra manera de vivir ya que estamos dentro del pueblo de Dios? Y San Pedro, el apóstol Pedro, nos responde, viviendo como linaje escogido. Ustedes fueron escogidos por Dios, vivan al compás del Señor, al ritmo del Señor.
Somos nación santa, una nación apartada del resto de las naciones paganas que se están hundiendo. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Y pueblo adquirido, resistiendo al mundo y perseverando en la luz. Porque pertenecer al pueblo de Dios es mejor que cualquier ciudadanía temporal. Estamos de paso, estimados, estimadas, estamos de paso. Y la ciudadanía, al plantarse en el pueblo de Dios, es un paso para siempre, es un paso que uno da que es eterno. La ciudadanía en cualquier minuto se le puede quitar al atentar contra el Estado. La ciudadanía te lo quita y ahí quedas. Pero cuando tú entras al pueblo de Dios, permaneces. Es mejor que cualquier ciudadanía terrenal. Es una identidad eterna. Cuando tú quieres esa ciudadanía eterna, no la pierdes. Nadie te lo quita. Cristo te resguarda. Es un propósito eterno, una esperanza eterna. Todos nosotros tenemos una esperanza eterna. Que eso lo da el Señor, el dueño de este pueblo nuevo. Iglesia, vivamos como el pueblo nuevo que Dios ya nos hizo. Por eso, y con esto estamos cerrando el sermón, cuando ustedes no tienen recursos, y en esta mañana, a través del mensaje de nuestra hermana Esther, compren sin vino, sin dinero, vino y leche, es para el pueblo, no es para los paganos. No es para los paganos esta promesa. El Estado te puede dar, el municipio te puede dar, pero Dios te puede dar más que lo que dan ellos. Una esperanza viva. Deja de vivir el estilo del mundo. Deja de vivir. No te va a hacer bien. No le contraiga al familiar. Sino, alíñate con el Señor. Que el Señor llama. Después las puertas se cierran. Y regocijémonos cuando nuestros hermanos estén en las aguas. Porque son compromisos que el Señor les da esa garantía que los va a acompañar. Y una iglesia los va a apañar. Por eso somos pueblo de Dios. Por eso que Pedro les escribe a estas iglesias repartidas y distribuidas como expatriados. Pero sabemos que patria es familia. Y lo que hizo Nerón es quitarle el sentido de familia. Pero Cristo tiene la última palabra. Porque Él constituyó un pueblo, los tomó de lejos y fundó un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo tenemos que resistir y tenemos que permanecer. ¿Y qué mejor que permanecer juntos como iglesia? Y el compromiso de nuestros hermanos Rodrigo y Montserrat es apoyarnos. Nosotros como pueblo vamos a apoyar a ellos porque son parte del pueblo de Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. En esta mañana veo caras nuevas. Me da mucha alegría que hayan destinado tiempo de estar acá, pero también esta invitación para que puedan formar este pueblo de Dios. Este pueblo que lo único que quiere es anunciar el Evangelio, es anunciar estas virtudes de la proclamación, pero también de tener una vida eterna que solo Cristo nos puede dar. Ese vacío también lo tuve en algún momento, siendo hijo de familia cristiana. Pero Cristo llegó a mi vida y Él llenó todo de mí. Lo llenó. Antes tenía pelo, ahora no. Pero eso qué importa. Da lo mismo. Lo que importa, hermanos, que Cristo es el que llena todo. Amén. Cristo, cuando llega a la vida, no es lo mismo de antes. Amén. Por eso, si tienen dudas de cómo pertenecer a este pueblo nuevo, es cosa de que ustedes miren las caras de los candidatos que van a estar en las aguas. Resplandece su rostro, de Rodrigo y de Montserrat. Y déjese llevar por el Señor. El Señor hace el resto y nosotros como iglesia vamos a apoyar. Así que mis hermanos, cierren sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque somos un pueblo nuevo, un pueblo que vive, respira, un pueblo que ama a Dios. Y también amamos a las hermanas y a los hermanos que estamos aquí reunidos. Gracias, Padre, porque estábamos en tinieblas, perdidos, en oscuridad, en apariencia cosa que a la final, a la postre, no nos hacía nada bueno, no hacía daño, y a la familia también momentos de dolor y tristeza. Pero ahora, Señor, queremos asumir, Padre Santo, volver a retomar nuestra identidad como pueblo de Dios. Bendecimos a Montserrat y a Rodrigo Alonso, que van a formar
parte, y este broche de oro con el bautismo, siendo parte del pueblo de Dios. Oro también por las visitas, aquellos que en el corazón necesitan de ti, necesitan, Señor, y lo que estamos haciendo no es una religión, no, para eso nos vamos afuera y para la casa. Lo que estamos haciendo nosotros es vivir a Cristo. Lo que estamos nosotros haciendo, Señor, es amarte a ti y también a nuestros hermanos porque son reflejos de ti. Visítalo, Espíritu Santo, a cada corazón presente. Y los hago responsables como pastor también por este mensaje. Porque tú llamas para formar a este pueblo. Pero queremos, Señor, también corazones agradecidos. Señor amado, gracias porque cuando no éramos pueblo, tú nos hiciste un pueblo por pura gracia. Gracias por darnos una identidad nueva y una nueva ciudadanía y una nueva familia espiritual. Ayúdanos a resistir la presión del mundo. A Montserrat, a Rodrigo, te lo dejo en tus manos, Señor, clavadas en la cruz, que fueron traspasadas y van a resistir y van a perseverar por tu mano, Espíritu Santo. Te los encomendamos pastoralmente y a perseverar a la luz que nos llamaste. Afirma tu iglesia, aposento alto, y fortalece a quienes hoy se preparan para el bautismo, para que vivan como parte fiel de este pueblo nuevo. Que nuestras vidas sean reflejo del anuncio de tus virtudes hasta el día que estemos contigo, amado Dios. En el nombre de Cristo resucitado. Amén. Que el Señor les bendiga.